If you could spend the whole summer with one person, who would it be? I hope you said Jesus, because we're in church, and that's the churchy answer. It's the safe answer, but today it's the right answer. This summer, we're going to take a deep dive into the teachings of Jesus. My boys and I like to ride the roller coasters at Universal Studios in Orlando. Our favorite is the Incredible Hulk, and what makes it fun is the speed, plus the fact that it turns you upside down. It's the loops, it's the twists, and it's the turns. It definitely alters your normal perspective. The Sermon on the Mount contains the upside down teachings of Jesus. Scholars think that this was Jesus' go-to sermon. He preached it repeatedly in different places and at different times. He takes all of the teachings of the Old Testament and reimagines and reinterprets them, framing them into what he calls a new kingdom, the kingdom of heaven. It's his longest recorded sermon, and in it, Jesus turns us on our heads. He starts by saying that the way up is down. He says believers in Jesus are most satisfied when we're poor, sad, meek, hungry, and persecuted for his name's sake. He also turns religion on its head. Religious people always think that God wants them to follow all the rules and look really good on the outside. They're always more concerned about outward appearances, but Jesus says it's less about what we do on the outside and more about what's going on in here, on the inside. He really raises the bar when it comes to living the way God wants us to live. It's not just what we do, it's what we think about doing that matters. Jesus actually sets an impossible standard meant to show us that we can't do the Christian life without the Spirit of Jesus living inside of us. Jesus turns all our common sense ways of living upside down. It's counterintuitive and it's countercultural. It's influence turned upside down, wealth turned upside down, security, intolerance, entitlement, and self-image all turned upside down. This one sermon summarizes all the ways that Jesus wants us to live out kingdom values here on earth. None of us will be able to say, I already do all of that. We'll all be convicted and challenged. Kingdom living is something we celebrate and something we aspire to. It impacts our attitudes and our actions. It's how we can put others ahead of ourselves and lay down our reputations to build others up and bring them into the kingdom. The upside down teachings of Jesus are really Jesus telling us how to bring what's up with him down to us. He says it best in his model prayer. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Believers in Jesus are here on this earth to do what Jesus would do if he were physically present. We are to live as kingdom outposts in the places we live, work, and play. We can bring a little slice of heaven down into each one of our neighborhoods. We all have a part to play. This is how we can be salt and light. This is how we let our lights shine before others so that they can see what God is really like. By opening up to others, we can help others open up to God. This is what our Summer on the Mount is all about. So buckle up and get ready for God to turn our lives upside down. It's going to be a wild ride. Así mismo. La idea es, aprieta tu cinturón, porque hoy empezamos nuestra nueva jornada. Para los que están aquí por la primera, segunda vez, o estás visitando la iglesia, conociendo la iglesia, nosotros somos una iglesia en 12 lugares diferentes en el condado de Palm Beach que habla 3 idiomas. Yo diría 4 idiomas, porque es el inglés, el portugués, el español y el portuñol. El portuñol es lo que ustedes van a escuchar hoy, que es la mezcla del portugués con el español, porque dicen que el español no sale puro, sino que lleva un poco de mezcla con el tema del portugués. Somos 2 iglesias, 12 campos, 3 idiomas. Y hace una semana atrás les comenté que estamos nosotros en el mes de octubre con el nuevo campus en Port St. Lucie. Tenemos desde Port St. Lucie, que es 1 hora de viaje desde aquí, tenemos 4 familias que se congregan aquí, que vienen todos los domingos desde Port St. Lucie a congregarse con nosotros. Desde Port St. Lucie hasta Boca Ratón. Tenemos en este exacto momento hermanos de diferentes culturas, diferentes lenguas reunidos para estudiar la Biblia, estudiando el mismo tema. Nuestra jornada
Se llama, no te olvides de esto, por favor, porque le pregunté a la mañana, la gente no sabía, para que no te olvides. Verano en el monte. ¿Me escucharon? Verano en el monte. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de lo que es el sermón del monte. Y verano por el hecho de que estamos en el verano. Entonces el sermón del monte es una serie de enseñanzas que fue dada por Jesús, pero hay un detalle en esa serie. Verano en el monte, y el subtítulo abajo es las enseñanzas de Jesús a la inversa. Por eso Pastor Jimmy, que ustedes lo vieron ahorita, él hablaba del Holocaust, y lo que más le gusta a él y sus hijos es el increíble Hulk, como decimos en portugués. ¿Ya fuiste a ese ride alguna vez? Definitivamente te pones de cabeza hacia abajo y hace eso aquí. Mi familia cuando va pasa 2 días enfermo, porque es mucho mareo. Lo que él está diciendo es que en el Antiguo Testamento, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar que Moisés subió en el monte. ¿Cómo se llamaba el monte donde estuvo Moisés? ¿Cómo? Monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Moisés recibió a través del dedo de Dios las tablas donde estaban los 10 mandamientos, la ley, 10 mandamientos. Y en todo el Antiguo Testamento tú vas a encontrar la ley, los 10 mandamientos, cómo vivir 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ustedes saben de memoria, muchos de ustedes están todos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Entonces Moisés fue al monte y recibió los 10 mandamientos. Lo interesante es que los 10 mandamientos o los libros de la ley, la cuestión es que uno tiene que cumplir de acuerdo a lo que está en el libro de la ley. Si no lo cumple o llega a violar un mandamiento, entonces tú sufres la consecuencia. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no adulterarás, no cometerás adulterio. Si llega a ser una persona agarrada en adulterio, entonces la consecuencia es muerte. En muchos de los países del Medio Oriente hoy día, países musulmanes sobre todo, ustedes ven en la televisión, ven en la internet, cómo hacen con las mujeres cuando la mujer es encontrada en adulterio. Le llevan a una plaza y a través de los demás son puros hombres con piedras, le dan muerte a esta mujer, es apedreada por causa de haber violado la ley. Entonces la violación de la ley trae consecuencia. Cuando viajamos años después del Antiguo Testamento, encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, que ahora va a enseñar, tomando los principios del Antiguo Testamento, muchos de lo que es 10 mandamientos, la ley que se encuentra ahí. Se sienta él en el monte. Y en ese monte donde se sienta Jesús, Él da las enseñanzas. Pero Él da las enseñanzas a la inversa. ¿Por qué? Déjame darte un ejemplo. El mejor ejemplo antes de leer, para que tú entiendas por qué se llama Sermón del Monte. Si en el Antiguo Testamento lo que se juzgaba era la acción de la persona. La acción traía consecuencias. Pero Jesús enseña que hasta la misma intención puede estar el problema del ser humano. En la intención es igual que la acción. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 5. No tengo en la pantalla, tú puedes apuntar, leer después para que tú entiendas por qué se llama Sermón del Monte, lo que está haciendo Jesús con el Sermón del Monte, y por qué la enseñanza es la inversa, porque Él trae una otra idea. El reino de Dios en la tierra, diferente de lo que era enseñado en el Antiguo Testamento. Aquí está Jesús sentado, porque en aquella época los maestros se sentaban. Es interesante ver el mundo griego. La mayoría de los filósofos cuando iban a enseñar se sentaban. En el Nuevo Testamento también Jesús se sentaba y la gente se quedaba parada escuchando.
Imagina hoy día es al revés. Ustedes están sentados y yo tengo que estar aquí parado todo el tiempo. ¿Por qué no me siento yo y ustedes se paran y quedan escuchándome por 30 minutos? A ver cómo le va. Eso era así, pero hoy es al revés. Ahí entonces, escuche lo que dice Mateo 5:27. No te olvides esto. Habéis oído que se le dijo, lo que dijo la ley, lo que está escrito allá. No cometerás adulterio, dice la ley. Porque la consecuencia ya les conté. Ahí entonces el 28 dice así. Pero, que es el pero que es interesante en la Biblia. Pero yo, dependiendo de dónde sois vos, puede ser yo, o eu, en portugués. Pero yo os digo, dice Jesús, todo el que mire a una mujer con codicia, comete o cometió adulterio con ella en su corazón. En el Antiguo Testamento dice que es la acción lo que se juzgaba. Jesús está diciendo, la intención también se juzga. Porque Él está diciendo que el que en su corazón, el que mire una mujer y que codicie a esa mujer, aunque no esté o que nunca se acostó con ella, ya comete adulterio en la intención. Entonces es interesante lo que hace Jesús en el Sermón del Monte, es las enseñanzas del Antiguo Testamento a la inversa. Quizás muchas de esas enseñanzas que vamos a leer hoy, tú aprendiste de una manera diferente, de una forma distinta. Vas a escuchar una y otra vez en el Sermón del Monte la frase bienaventurado, bienaventurado. La misma expresión en tu Biblia que vas a leer hoy, dichoso, o otra traducción dice felices. Ahora, dichoso, bienaventurado significa feliz, si fuéramos a traducir, pero no es la felicidad que describe el mundo ahí afuera, que tú eres feliz de acuerdo a lo que tú conseguiste y eso te trae, te produce a ti felicidad. La definición bíblica de felicidad es ser aprobado. Es ser aprobado. Esa es la definición bíblica cuando hablamos de esto. Entonces nosotros vamos a empezar nuestra jornada que va a durar todo el verano. Durante todo el verano vamos a hablar del Sermón del Monte. Te animo, te insto que tú puedes estar con nosotros durante el verano. Ahora hoy, por la primera vez en la historia aquí, que yo me acuerde, yo te voy a pedir un favor enorme. Yo sé que muchos de ustedes no están acostumbrados a hacer esto. Algunos de ustedes les cae gordo hacer esto. Algunos de ustedes tienen pereza de hacer esto. ¿Ok? Otros sí lo hacen muy diligentemente. Te voy a suplicar que tome tu programa en tu mano ahorita. Si tú no tienes programa, allá atrás ya me están, allá atrás te van a entregar programa. Mira cómo ellos están allá. Alguien que no tiene programa, que no tiene un programa. No estoy hablando que tu mujer tiene uno y es para los dos. No. Tú necesitas el tuyo porque tú vas a hacer una tarea al final del servicio. Tú vas a hacer una tarea, tú necesitas hacer una tarea. Tienes que escribir lo que te voy a decir, si no vas a poder. Ok, todos tenemos programa. Enfrente hay un bolígrafo, una caneta, un lapicero, ahí enfrente de la silla. ¿Lo ves? Enfrente. De un programa, por favor, que todos tengamos un bolígrafo. Ustedes aquí enfrente ya tienen bolígrafo. ¿Tiene bolígrafo? Atrás de la silla hay un bolígrafo. Agarra, por favor. Si no, no va a funcionar. Perdón, nunca hacemos esto, pero hoy vamos a hacer la primera vez. A la vuelta de tu programa, tú puedes ver que hay 8 números, de 1 a 8. ¿Lo vistes? 8. Ok. Entonces la tarea es, te lo voy a dar 8 palabras que están aquí en Mateo capítulo 5, que vamos a leer del 1 al 2. Te voy a dar 8 palabras y tú vas escribiendo. Voy a dar rápido y tú vas a escribir las palabras que te voy a dar. Al final del servicio te voy a dar
40 segundos para que tú mires las 8 palabras que te voy a dar y tú vas a elegir 3 de las 8 que tú crees sinceramente que tú necesitas trabajar en esas áreas en tu vida. Todos nosotros tenemos más de 3 de las 8, pero solo vamos a hacer con 8, con 3. Vas a mirar y vas a decir, ¿sabes qué? Yo creo que necesito que Dios obre más en esta área. Ahí al final, nosotros vamos a hacer una oración y ahí vamos a tomar nuestro cafecito o vamos acá a nuestra primera conexión. Entonces, le voy a suplicar que si tú tienes tu Biblia contigo, que la abras, por favor, o si tú no tienes tu Biblia, puedes prender en tu teléfono, it's okay. Si tú no tienes ni para aprender y no tienes contigo, te vamos a poner en la pantalla. Tenemos la pantalla para las personas que se olvidaron que no tienen una Biblia. Pero vamos a hablar acerca de la felicidad a la inversa. Quizás tú pensabas que esa era felicidad, pero la inversa es diferente. Para abrir nuestra temporada. Mateo 5, si tú lo tienes, te puedes parar conmigo, por favor, please, no es mucha molestia, vamos a pararnos. Y vamos a leer, podemos leer aquí solo por un minuto nomás mientras leemos la palabra de Dios. Mateo 5 del 1 a 12, en esa versión va a aparecer la palabra dichosos. En otra versión va a aparecer varias veces bienaventurados o felices. 5 del 1 a 12. Dice, cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. ¿Recuerdan lo que te dije? En aquella época los maestros se sentaban y la gente quedaba parada con ustedes. No, tú te vas a sentar, tranquilo. No te desesperes. Se sentó el maestro, la montaña, la ladera, la gente y los discípulos parados, y él enseñaba sentado y la gente parada. Entonces dice, sus discípulos se le acercaron. Y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, dichoso o feliz o bienaventurado, dependiendo de tu traducción, los pobres en espíritu. Note que es en espíritu. Bienaventurados, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Versículo 7 dice, dichosos los compasivos o los misericordiosos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigas y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Que el Señor bendiga su palabra. Siéntense, por favor, con tu programa en la mano, tomando nota del 1 al 8. La primerita palabra importante para que tú lo tengas ahí. Los cristianos felices, número 1, son dependientes. ¿Lo apuntaste? Dependientes. Dice, dichosos o bienaventurados los pobres de espíritu. Lo que pasa es que nosotros pensamos, y mucha gente piensa, que pobrecito porque él es un pobre de espíritu. Y yo he escuchado una y otra vez acerca de eso.
Y es interesante que el texto dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No es lo mismo pobre en espíritu que pobre en espíritu. No dice pobre de espíritu. No dice tampoco el texto, no está diciendo bienaventurados los débiles, porque pensamos que esa es una persona completamente débil. No tiene nada que ver con situación de debilidad económica o situación financiera. Muy pobre de espíritu, muy pobre en espíritu. Esa es una persona humilde en muchos contextos, la gente dice. Lo que está diciendo Jesús acá, si tú te fijas bien, lo que él dice es, bienaventurados los que realmente dependen de Dios. Dependen de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Pobre de espíritu es una persona que reconoce que está espiritualmente en una bancarrota. ¿Me escuchaste? Tú eres bienaventurado cuando tú reconoces que tú estás en una bancarrota espiritual. En otras palabras, necesitas a Dios. Necesitas depender de Dios. Eres dependiente de Dios. Es lo que está diciendo el texto en ser pobre en espíritu. Cuando yo reconozco mi dependencia de Dios en todas las áreas de mi vida. Number 2, porque son 8 en tu hojita. Los cristianos felices son convictos. Escucha el texto. Dichosos o bienaventurados son los que lloran porque serán consolados. Que tiene que ver eso con convicto. Ahora, cuando usamos la palabra convicto, no estamos hablando de esta palabra convicto en el contexto de condenación. El tipo es convicto, fue condenado. No estamos hablando de condenación. Estamos más que nada refiriéndonos acá a lo que es la convicción. Convicción, convicto, pero en el contexto de cuando tú y yo, el pastor da Silva, cometemos un error, fallamos, el Espíritu Santo de Dios obra en nuestras vidas, trabaja y nos trae convicción por causa de nuestro pecado. Lo que Jesús está diciendo es, dichosos o bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Ese llanto es resultado de la convicción. No hay, iglesia, no hay consuelo en el pecado. El Espíritu Santo no te consuela cuando tú pecas. No hay consuelo en el pecado, hay consuelo en el arrepentimiento. Cuando yo estoy arrepentido. Y eso trae convicción, produce llanto, quebrantamiento en mi vida. Number 3, controlados. Dichosos o bienaventurados los mansos o los humildes. Alguna traducción aparece la palabra humildes, otra traducción aparece la palabra mansos, porque recibirán la tierra como herencia. Y la palabra que pusimos ahí en la pantalla para que tú escribas es consolado. ¿Por qué? Bueno, controlado, gracias. Porque lo que pasa es que el 99% de la gente, por lo menos con quien yo he hablado, cuando tú le pides a una persona que describa qué es la humildad, la mayoría de las personas dice que humilde es una persona necesitada, es una persona, decimos, oye, la hermanita es muy humilde, traducción, tiene un carrito no muy bueno, la casita de ella es humilde, su ropita es toda ropita humilde. Es una persona humilde en el aspecto económico físico. Eso es lo que nosotros decimos. Es lo que la televisión enseña, los periódicos, la gente. Es que él es muy humilde. Traducimos humildad con situación financiera, con pobreza en mucho contexto, ¿verdad? Pero esa humildad de aquí no tiene nada que ver
con lo que nosotros hemos aprendido. Esta humildad aquí, en el contexto donde fue escrito el Nuevo Testamento, que puede traducirse como manso, una persona mansa, humilde, y estamos diciendo que es la persona controlada, que tiene el control. Lo que el idioma original está diciendo es simplemente esto: un jinete, cuando está sobre su caballo, él tiene el control del caballo. Él aprende a controlar el caballo y en la carrera lo mueve para un lado y para el otro. Casi siempre el caballo obedece porque él, el jinete, lo controla. Una persona humilde que Jesús está hablando aquí es una persona que se deja controlar por Dios y controlarse por el Espíritu Santo de Dios. Sería preguntar a nosotros: ¿tú eres una mujer, un hombre, un joven controlado por el Espíritu? Manso en espíritu, humilde en espíritu. Es ese control que tiene Dios sobre nuestra vida. Es decir, todo está bajo control gracias a Dios. Todo bajo control gracias al Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que el mundo ya conoció. Tú puedes leer eso en Números 12 y 13. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Lo que realmente ese texto está hablando es que él era sumiso. Así como el jinete controla y somete el caballo a su control, es bienaventurado la iglesia y el pastor da Silva cuando nosotros somos sumisos al control del Espíritu Santo. A mí me fascina esto. Me fascina lo que Jesús está enseñando. Número 4 en tu hojita: hambrientos. En el versículo 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Yo contaba esta mañana en el primer servicio de las 10 de la mañana y le dije a las personas que el hambre es una señal de salud y vida. Y varios hermanos que le fascina comer dijeron: amén, pastor. Sí, el hambre es una señal de salud y de vida. Cuando uno se enferma, lo primero que uno pierde es el apetito. Dependiendo de la enfermedad, de lo que pasa contigo, pierdes el deseo de comer. Pero ¿cómo sabemos que la persona se está recuperando? Porque tiene ganas de comer. Y tú, como una buena mujer latina, ¿quieres una sopita, cariño gordito? Y él se aprovecha porque ya no está más enfermo, pero se hace de enfermo. Y la sopita y el juguito, todo en diminutivo. Entonces es interesante que en la enfermedad te va el apetito, pero cuando hay salud, cuando hay vida, lo que nosotros queremos es comer. Un niño, un baby hambriento es un baby saludable, pero las mamás se preocupan con el niño, ya no quiere comer, ¿verdad? Deja de comer como comía antes, ya no quiere la leche, y se preocupa uno, algo pasa con el niño, pero tiene hambre, quiere comer. Es una señal de vida, es una señal de salud, y eso es lo que está enseñando la palabra de Dios aquí. Ahora, hermanos, si tú eres creyente en Cristo Jesús, Cristo es tu único y suficiente Salvador, Dios es tu Padre. Más nos vale a nosotros, a ti, a mí, que nosotros tengamos esta hambre de Dios, hambre de la presencia de Dios, hambre de la oración, hambre de estar en su presencia. Porque si tú no tienes esto, entonces hay lo que los americanos llaman del red flag. El red flag en la vida de una persona, se levanta el red flag, quiere decir que la bandera roja es que algo no camina bien contigo. Entonces yo te aconsejo que busques el médico lo más pronto que tú puedas. Si como creyente no tienes hambre de Dios, no tienes hambre de la palabra de Dios,
¿Te estás muriendo espiritualmente? Algo no camina bien contigo. Yo veo muchos cristianos hambrientos por muchas cosas. Hambrientos por el poder, hambrientos por la autoridad, por el éxito, hambrientos por la comodidad. Muchos cristianos hambrientos por la felicidad, hambrientos por el famoso sueño americano. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad estamos hambrientos, como dice la palabra, y tenemos hambre y sed de justicia? Hambre y sed de justicia. ¿Cómo se expresa en nuestra vida o de una manera visible esta hambre y sed de justicia? ¿Cómo tú sabes que un cristiano tiene hambre y sed de justicia? Porque es un hombre que busca esta naturaleza de justicia, un hombre o una mujer que busca esta santificación continua en su vida, en querer no solamente ser mejores personas, pero hacer lo mejor que puedan para Dios y para los demás. Ese es el hambre que tú y yo debemos de tener. Número 5 en tu hojita, quedan 3 nomás. Misericordiosos. Versículo 7, dichosos los compasivos. La palabra compasión se traduce como misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, los compasivos, porque serán tratados, escucha lo que dice Jesús, con compasión. Bienaventurados los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia, serán tratados con compasión, misericordia. Es interesante esa palabra misericordia. Y yo creo que las mamás que están aquí, que cuando tuviste tu baby chiquito, más pequeño, o si todavía tú tienes tu baby pequeño, una de las cosas que yo veo en las mamás, mi hija hace solo 2 años que es madre, yo veo esto. Nosotros tuvimos 3 babies en la casa que hoy son grandes, y yo me acuerdo de sus momentos cuando ellos se enfermaban. ¿Tú te acuerdas, mamá? La primera fiebre que tuvo tu baby, que estaba muy caliente, fiebre. No habla, no sabe expresarse, solo llora, deja de comer, pero tiene fiebre. Llevas al doctor con el fin de bajar la fiebre. Vuelve a tu casa, la fiebre sigue, el niño llora, tiene dolor. Y es increíble porque tiene dolor, no puede expresar el dolor. Y tú no sabes qué hacer porque no sabe a dónde duele, quisiera hacer algo. Y ves el baby sufriendo. Y muchas mamás, y he escuchado de mamás diciendo, que esa fiebre sea en mí, que ese dolor venga para mí. La mamá desea el dolor, la fiebre, lo incómodo que está el niño, que pase para ella, para liberar al muchacho o el baby del dolor. Eso es común en una madre, muy común. Yo me acuerdo cuando nació nuestro nieto hace 2 años atrás. Imagínate, el primer nieto nació con una pequeña condición, que él se ahogaba y no podía detener la comida, la leche. Podría a cualquier momento le dar algo mucho más grave. Y se descubrió eso en el momento que él nació. Y cuando estábamos todos contentos, felices para llevar el nieto a la casa, los médicos dijeron, no, tiene que quedarse. Y Tiago se quedó 11 días en el hospital, que parecía una eternidad. No nos dejaron quedar allá. La mamá tenía que ir al hospital, salir de la casa casi cada 3 horas para dar de comer al baby. Y cuando yo llegaba ahí, que vi a ese baby con aparato en todo su cuerpo y una sonda por la nariz, por donde se alimentaba, yo a veces decía, que sea yo en el lugar de él, pero que él no sufra. Yo tengo una foto de Tiago aquí, que cuando él estaba recién nacido, que le pusieron esto, era terrible. Creo que hay un video de su mamá hablando con él. Ahí está. La madre sabe lo que yo estoy hablando, porque eso es algo durísimo.
Pero hoy, gracias a Dios, Él está así. Mira cómo Él está hoy. Cuando Jesús está hablando acerca de dichosos son los compasivos o los misericordiosos, la compasión y la misericordia es cuando tú te pones en los zapatos de la persona que está sufriendo. No es únicamente reconocer su sufrimiento, no es solamente sentir su sufrimiento, pero es ponerse en los zapatos de la persona que sufre. Eso es misericordia. Eso es ser dichoso. Eso es ser feliz, dice Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que debemos hacer por los demás lo que la misericordia de Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que la misericordia de Dios ha hecho por ti? Dios envió a su Hijo y tomó tu lugar, mi lugar en la cruz. Tú merecías la muerte, yo merecía la muerte. Jesús tomó nuestro lugar. Gracias a la misericordia de Dios, y tú no moriste, yo tampoco. Él tomó nuestro lugar en esta cruz. Gracias a su misericordia. Una mujer misericordiosa, un hombre misericordioso es un hombre, una mujer que tiene hambre y sed de justicia. Un creyente misericordioso es aquella persona que se identifica con el sufrimiento de los demás. Se pone en sus zapatos. No solamente lo siente, pero él quiere abrazar, él quiere decir estoy aquí, quiere proteger. La misericordia nunca es demasiado para una persona. Una persona misericordiosa siempre espera lo mejor del otro. En vez de hablar del otro, ver las cosas buenas que tiene el otro. Eso es característica de misericordia. Una persona misericordiosa es una persona que está preocupada con el alma de esta otra persona. Esa es misericordia. Número 6, en tu hojita, sinceros. Dichosos o bienaventurados el de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. A veces confundimos pureza con puritanismo. Y pureza y puritanismo son dos cosas completamente diferentes. Cuando Jesús habla de ser puro, Él está hablando de ser sincero, que es una persona que no tiene cera. Que cuando tú remueves la cera sincera, tú ves la integridad, la pureza en el corazón de esa persona. Es un creyente sincero, íntegro, que guarda su corazón. Porque los de corazón limpio son personas sinceras. Para un judío, el corazón es donde están asentadas todas las emociones, todas las decisiones que el ser humano tiene que tomar está en su corazón. Y el corazón y el cerebro es prácticamente sinónimo. Corazón y cerebro. ¿Te acuerdas cuando Salomón en Proverbio a menudo él decía una y otra vez que nosotros debemos guardar nuestro corazón porque de él emana la vida? Guarda tu corazón. El número 7 en tu hojita, pacificadores. Los cristianos felices son pacificadores. Dichosos los que trabajan por la paz. Pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Ahora, la palabra paz en inglés, en portugués, en español, cuando la definimos es una palabra, en mi opinión, quizás tú no estás de acuerdo conmigo, that's okay. No estamos aquí para discutir. Pero es muy pobre la definición porque la definición de paz es ausencia de guerra. ¿Qué es paz? Ausencia de guerra. Donde no hay guerra hay paz, no necesariamente. No necesariamente. Pero cuando tú estudias la palabra, esta palabra paz
En el hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, tú vas a encontrar que paz significa shalom. Shalom. Y shalom es lo que tú deseas para los demás. Es más, deseas shalom aún para tus enemigos. Deseas shalom, quieres shalom, paz. Por eso cuando los judíos se encuentran, la primera palabra que sale de su boca es shalom. Que la paz sea contigo. ¿Te puedes imaginar si nosotros los creyentes en Cristo Jesús practicáramos esto en nuestro matrimonio en el momento de guerra? Que practicáramos eso con nuestros adolescentes en los momentos de conflicto? Que practicáramos shalom en la iglesia del Señor en aquellos momentos cuando los cristianos se pelean? Que practicáramos shalom en el trabajo, en la escuela? Que el deseo nuestro fuera siempre shalom y bendecir a esta persona con la paz. Se trata de unir personas separadas. Eso es shalom. Shalom es muy profundo, porque shalom busca siempre el mejor para la otra persona. Más que ausencia de guerra, es el shalom que está aquí. ¿Sabe lo que es una persona pacificadora? Es una persona que construye puentes. Un pacificador es un constructor de puentes. Cuando hay una persona que está aquí y otra que está aquí, que están apartados, que están peleados, el pacificador viene y construye el puente para que pueda haber una reconciliación. En vez de echar leña al fuego y que se aparta aún más, el pacificador viene simple y sencillamente y construye un puente entre dos personas que están apartadas, con el fin de que pueda haber reconciliación. Ojalá que nosotros podamos ser constructores de puentes en las relaciones humanas. El último, número 8 en tu hojita: los cristianos felices son perseguidos. Dichosos, bem-aventurados y felices serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Por mi causa los insulte y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que precedieron a ustedes. Hace poco un pastor, en nuestra reunión de pastor, estaba contando a nosotros que vino un estudiante a hablar con él y le dijo: pastor, ¿usted puede creer que me despidieron de mi trabajo? Me persiguieron. Yo me siento perseguido porque soy cristiano. Y él le dijo al pastor. El pastor le preguntó: ¿cuál es el trabajo que tú tienes? Él dijo: yo trabajo en una compañía detrás de un teléfono, en una oficina, a donde yo tengo que hacer llamadas para vender el producto que tenemos en la oficina. Mi trabajo es llegar, ir a mi oficina, tomar los números y hacer llamadas todo el día. Y el pastor le preguntó: ¿y por qué tú crees que te despidieron por causa de tu fe en Jesucristo? Él dijo: yo sé que fue por esto. Mi jefe no me quiere porque yo soy creyente. Entonces el pastor siguió insistiendo y le preguntó: ¿qué es lo que hicieron? Bueno, lo que hicieron fue, hace unos días atrás, yo llegué al trabajo y como yo soy cristiano, como yo amo a Dios y quiero ser la sal y la luz del mundo, yo tomé parte de mi día para predicar y para dar testimonio a mis amigos. Y empecé a hablar de Jesús a mis amigos. Y el pastor le dijo: pero, ¿y tú no hiciste tu trabajo? Le dijo: no, porque yo dependo, yo confío en Dios. Entonces él lo que hizo fue, en vez de estar unas horas en la oficina trabajando, haciendo llamada, como es creyente, quiere ser la luz, la sal del mundo, y vive en un ambiente de no creyente, empezó a predicar, su jefe vino y lo despidió. Y él dijo:
por persecución, porque soy cristiano. Entonces el pastor le miró y le dijo, ¿sabes qué? Si yo fuera tu jefe, yo te despediría también. Y él se puso, ¿cómo así? Si yo fuera tu jefe, yo te despediría. Porque tu jefe te paga un salario, no para hablar de Jesús a la gente, sino para hacer tu trabajo. Como tú no estás haciendo tu trabajo, te ha despedido por tu irresponsabilidad. Pero él quería convencer al pastor diciendo que él estaba siendo perseguido por causa de su fe. Iglesia, ustedes, nosotros que vivimos en los Estados Unidos, no tenemos la mínima idea de lo que es ser perseguido por causa de nuestra fe. Tú no tienes idea. Hay lugares en el mundo que si tú eres creyente, tú tienes que estar consciente que a cualquier momento tú vas a quedar sin tu cabeza. Vas a morir. Amenazas. Tú no tienes idea de lo que es ser perseguido. Una cosa es sufrir por causa de nuestro pecado y las elecciones que hemos hecho y sufrir consecuencias y pensar que estamos sufriendo por causa de Jesucristo. No. Estás sufriendo por causa de tus malas decisiones. Pero Jesús está diciendo, dichosos, bienaventurados son ustedes cuando sean perseguidos y levanten calumnias por causa de mi nombre. Lo que está diciendo Jesús. Ok, te voy a dar 30 segundos. Toma tu hojita. ¿La tienes? Ok, echa un vistazo. Ahí hay 8. Ok, 30 segundos. Tú puedes marcar 3 de las 8 bienaventuranzas que tú crees que necesitas que Dios obre en tu vida. Solo 3. Quizás para algunos de ustedes va a ser una como, por ejemplo, Dios, ayúdame a ser una mujer misericordiosa. Para otros de ustedes va a ser, Dios, ayúdame a ser humilde, manso. Ayúdame a someterme a ti. Quizás para otros va a ser pacificadores. Yo no sé cuál es tu caso, pero ya lo marcaste 3. ¿Te puedes parar conmigo, por favor? Please. Párate conmigo. Nosotros vamos a orar. A mí me gustaría que después tú colocaras la fecha en tu papelito, que tú pudieras guardarlo en tu bolso, en tu Biblia. Después, ahorita déjalo ahí. Y de aquí a 2 meses, nosotros vamos a volver a esta hoja para ver si Dios ha hecho algo con eso. Tú podrías hacerme el favor, si no es molestia para ti, si no lo tienes, no te preocupes con eso, pero si lo tienes, tú podrías tomar la hojita y alzarla así, déjala ahí, déjala en el aire, por favor, así, todos. Vamos a orar, así vamos a orar. Padre, aquí te presentamos nuestras necesidades, las áreas de nuestras vidas que necesitan de transformación, que necesitan de un toque de tu poder y de tu gracia. Padre, nos sometemos a ti, nos sujetamos a tu Santo Espíritu y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres misericordiosos, pacificadores, mansos, humildes. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a colocarnos en los zapatos de aquella persona que está sufriendo. Ayúdanos a no hacer juicio de los demás, pero bendecirlos con shalom, con tu paz. Te lo pido en el nombre de Jesús.